Sí, somos soñadores, pero también somos valientes constructores. ¿Y por qué estoy convencido que podemos rescatar y luego transformar a Costa Rica? Porque Costa Rica es patria de valientes, como usted, como yo, como tantos otros, que estamos dispuestos a darlo todo por esa Costa Rica que soñamos. Il Cestino Gourmet y la trattoria di oggi son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. En la ya tradicional trattoria di oggi te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en Il Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. Il Cestino Gourmet y la trattoria de oggi ponen a Italia en su mesa y en su casa. Sin examen de admisión, estudia en la UNED Ingeniería Industrial, Agronomía, Telecomunicaciones, Administración de Empresas, Educación, Recursos Naturales, Enseñanza del Inglés, Turismo Sostenible y Criminología, entre 36 carreras. Matrícula web del 24 al 29 de enero en uned.ac.cr. UNED, la universidad en los territorios. Que no se pierda la magia de la Navidad. Vení a vivirla en los almacenes de Coopelesca con los giros mágicos. Por la compra mínima de 25,000 colones o de productos patrocinadores, podrás girar la ruleta para ganar maravillosos premios y vivir la ilusión de la Navidad. Aplican restricciones. Quiero compartir con usted mi opinión. Es muy posible que la corrupción exista desde que existe la humanidad. Y esa corrupción puede disminuir o variar en una sociedad dependiendo de los valores, los principios y la ética que esta misma sociedad implante. Somos muy dados a cargarle los temas de corrupción y la falta de ética a la clase política. Sin embargo, lo que llega a la clase política es producido por la sociedad. Si los individuos, hombres o mujeres, no tienen valores y principios en sus familias, en su trabajo o en sus grupos de amigos, eso es lo que se va a reflejar en la actividad política. No podemos pedirle peras al olmo. Definitivamente la corrupción acompaña al individuo, pero los valores y la ética también van junto al individuo, que es al final de cuentas quien decide el camino por que él transita. Esa es mi opinión. José María Figueres. Pensamiento con acción. Sí, somos soñadores, pero también somos valientes constructores. ¿Y por qué estoy convencido que podemos rescatar y luego transformar a Costa Rica? Porque Costa Rica es patria de valientes, como usted, como yo, como tantos otros, que estamos dispuestos a darlo todo por esa Costa Rica que soñamos. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Il Cestino Gourmet y la trattoria di oggi son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana.
En la ya tradicional trattoria Di Oggi te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en Il Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. Il Cestino Gourmet y la trattoria Di Oggi ponen a Italia en su mesa y en su casa. Buenas noches. Hoy vamos a hablar de la corrupción y de lo que ésta puede representar en el ambiente social y político de nuestro país. Para eso he invitado a dos buenos amigos y además de eso dos muy buenos abogados. Uno es Roberto Matamoros Ramírez, quien es abogado especialista en temas de administración pública, y el otro, Gregorio Briglia Peralta, abogado penalista y ex juez de la República. Con ambos vamos a hablar de lo que viene aconteciendo a nivel de corrupción en los municipios y en todo el estamento del Estado costarricense. Bienvenidos a ambos, un gusto tenerlos por acá. Muchas gracias, Roberto, muchas gracias, Claudio, y estimable audiencia por la invitación. Es un privilegio estar aquí compartiendo entre amigos. ¿Me parece si brindamos por nosotros? Claro. Ese día no brindo yo y por el país. Y por el país. Por Costa Rica. Salud. Y por esta Navidad. Veamos. Hay artículos constitucionales, Roberto, 169 y 170, me corregís vos, que le dan potestades de independencia, de autonomía política y administrativa a las municipalidades. Y ahora también le hago al experto, a ambos, la consulta. ¿Habremos descentralizado la corrupción? Porque da la impresión de que en los municipios la corrupción pulula inclusive a mayores cantidades que lo que vemos en el Poder Ejecutivo. Roberto. En arca abierta se peca, ¿verdad? Cualquiera peca. Yo creo que desde que las municipalidades recibieron la reforma del año 98, se les hizo una inyección de presupuesto enorme, porque antes no tenían las municipalidades necesariamente un presupuesto importante. Con la municipalización y la ola del régimen municipal que se da a partir del año 98, que viene con la reforma de los ejecutivos municipales a los alcaldes, y también de la generación de la tesis bifronte, o sea, que los actos del Consejo Municipal los revisa en jerarquía impropia el Tribunal Contencioso Administrativo, al igual que los actos del alcalde municipal. Ya no uno era contralor del otro como era anteriormente en el viejo modelo. Entonces, el alcalde se erige como la autoridad política ya electo directamente por los costarricenses, que a mí personalmente me parece que eso fue un avance importante en temas de democracia, pero que al final se equivocaron los conceptos para lo cual se había fortalecido ese régimen municipal. Lamentablemente la democracia no es perfecta y ninguna es perfecta y ningún modelo es perfecto a nivel político, pero lo que pasa es que esa democracia llevó a que muchísimas personas se enquistaran en el sistema municipal cuando
los electores no les daban el beneficio de llevarlos al Poder Ejecutivo o gobernar este país. Entonces el régimen municipal se convirtió en un régimen de reciclaje de políticos que no ganaban procesos electorales como diputados o en la presidencia, y entonces se iban a meter a las municipalidades como alcaldes municipales o vicealcaldes. ¿Qué pasó durante ese periodo de reacomodo en el que el Estado empezó a descentralizar el tema del presupuesto y a darle mayores potestades también sobre esa autonomía del 169, del 170 de la Constitución Política? Y de esta manera, de personas muy humildes que llegaron a la administración municipal, que no conocían de procedimientos de contratación administrativa, que no conocían de procedimientos de proveeduría, que no conocían de petición del derecho del ciudadano, etcétera, etcétera, se vieron con gran poder y con gran presupuesto. Y absolutamente en la soledad, ¿verdad? Porque prácticamente no había un contralor directo más que el Tribunal Contencioso Administrativo en los actos administrativos que emiten los alcaldes y los consejos municipales. De esta forma, las municipalidades y el tema electoral, que a mí me parece fundamental, si nosotros vemos que cuando se cambia el proceso electoral de presidente, diputados y autoridades municipales a presidente, diputados en una etapa y autoridades municipales en otra, nos dimos cuenta que el proceso fracasó absolutamente. Por lo menos ese es mi criterio, porque el Tribunal Supremo de Elecciones no ha podido lograr a la fecha elevar más de un 30% las votaciones municipales en todo el país y un 70% de abstencionismo. O sea, el ciudadano rehuyó de sus obligaciones electorales y democráticas, y entonces un grupo de personas o grupúsculos o clubes de amigos se han hecho con el poder de las municipalidades, y entonces las municipalidades o el poder político pertenece a una familia, pertenece a la diputada o al exdiputado que dejó el cargo recién, y entonces se van a ocultar ahí, como sucedía anteriormente con el régimen cooperativo en Costa Rica. Pero ahora, Roberto, eso que plantea Roberto, y te hago la consulta a vos, Gregorio, ¿será el hecho de que haya reelección continua, que sea una reelección que no tiene límite, que hay alcaldes que pueden estar 20 o más años en el poder, lo que lleva a esa corrupción? Ahí podríamos partir de aquella premisa de Lord Acton que decía que el poder tiende a corromper y cuando es absoluto, corrompe absolutamente. ¿Será ese el problema fundamental o hay otros elementos que facilitan o que tientan a quienes ejercen el poder para el tema de corrupción? Bueno, a mí me parece que lo que ha existido también por parte de los gobiernos locales es una falta de supervisión más activa. Y me voy a meter tal vez en camisa de 11 varas, como dicen, porque ahí está la Unión Nacional de Gobiernos Locales, que fue creada en 1977, que tiene aproximadamente 44 años de existir aquí en nuestro país, que ha buscado de alguna manera unir, digamos, las municipalidades y las federaciones de alguna manera, con la finalidad de tener una representación más activa en juntas directivas, que tengan juntas directivas municipales en el CONAVI, en DINADECO, en otra serie de oficinas descentralizadas, también con personería jurídica, pero en ningún momento se ha hablado de que exista una fiscalización, una supervisión más estricta por parte de la Unidad Nacional de Gobiernos Locales. ¿Qué está haciendo la Unidad de Gobiernos Locales? ¿Será que no existen controles exógenos por parte de esta institución y tiene que esperarse, como se dice popularmente, a que el chiquito esté grande y malcriado y que tenga que intervenir, por ejemplo, el Ministerio Público, o eventualmente tenga que utilizarse una medicina más dura de tragar, como es, digamos, un proceso o una denuncia penal? Ahora bien, estas denuncias penales, en honor a la verdad, ya sabíamos, o por lo menos había mucho ruido alrededor de algunos de los alcaldes que fueron detenidos. Hay otros tantos que también hay mucho ruido. El caso que vos conoces bien en el sur del país, de las municipalidades muy ligadas a temas de narcotráfico, que recientemente también aparecieron en el tapete, de regidores, de alcaldes ligados con el narcotráfico, con el lavado de dinero. Parece que son muchos los espacios donde la corrupción encuentra tierra fértil en los municipios, Roberto. Claro, de hecho en el gobierno de Luis Guillermo Solís tuve el encargo de dirigir el proceso
a nivel jurídico de la intervención de Judesur, porque Judesur era una piñata, al igual como ha sucedido lamentablemente con Habdeba, porque son instituciones autónomas que generan gran cantidad de dinero y que se crearon con una finalidad muy noble, que era dar empleo y motor de desarrollo a las comunidades más pobres de Costa Rica, que en aquel momento la zona atlántica y la zona sur lo eran. Ahora claro, se suma Guanacaste también, ¿verdad? Lo que pasa es que Guanacaste no tiene un Habdeba ni tiene un Dinaeco al día de hoy, ellos tienen el turismo. Y entonces, ¿qué pasó? Se creó el Depósito Comercial Libre de Golfito, se puso en manos de políticos y entonces aquello fue un completo y un absoluto desastre, ¿verdad? Cuando se hace la intervención, se revisan todos los procesos, se revisan las obras que habría creado Judesur a través de su creación final, porque sufrió una evolución del año 87 al año 97, cuando finalmente ya se conoce como Judesur, y finalmente nos dimos cuenta que había un déficit a nivel de las 5 comunidades, de los 5 cantones de la zona sur, de Buenos Aires, de Golfito, de Cotobruz, de Osa y de Corredores. Y efectivamente algo estaba fallando en la línea de producción, de que los dineros que se usaban o que generaba Judesur, que se inyectaban a las municipalidades, no coincidían con las obras que se habían dejado de construir ahí en el tiempo. Entonces se interviene, se generan una serie de denuncias penales, porque los delitos o las conductas que ahí se reprochaban eran malversaciones de fondos, incumplimientos de deberes, peculados, ¿verdad? Y entonces se presentan esas denuncias para que el Ministerio Público proceda a hacer las investigaciones correspondientes. A todo esto había una junta directiva. La junta directiva está conformada por una persona por cada municipalidad, que es nombrada por el Consejo Municipal, con gran influencia del alcalde municipal, y entonces nos encontramos las conversaciones telefónicas que sucedieron, como por ejemplo en el caso del alcalde de Osa con un funcionario nombrado por la municipalidad de Osa en la junta directiva de Judesur, que eso tiene que ser revisado de inmediato dentro de lo que se ha acusado y de lo que se ha publicado en los medios nacionales de prensa, ¿verdad? Porque esto no me lo invento yo, sino que esto ya ha trascendido en los medios de comunicación de nuestro país. Entonces, cuando se hace la intervención, se logra reenderezar el tema del presupuesto, se vuelve a ver obra pública en la zona sur, se vuelve a inyectar recursos a quienes presenten proyectos para que de todo tipo, de salud, de seguridad, se hizo la megadelegación del Ministerio de Seguridad Pública. Creímos que era esencial que en un lugar como la zona sur, que tiene fronteras, requiere la presencia de la institucionalidad de seguridad pública en esa zona. Y entonces se dio prioridad a la construcción de esa megadelegación. Ahora, eso que está diciendo Roberto, creo que hay un tema que a mí me parece que es clave. Podemos estar sufriendo mucho los costarricenses por el caso de Cochinilla, por el caso del cementazo. Pero por otro lado deberíamos valorar, vos que has sido juez, el hecho de que la institucionalidad está reaccionando. Tendremos que ver cómo concluyen los casos, si habrá castigo, si no habrá castigo. Eso tendrá que llevar un largo proceso judicial. Pero cuando vemos a la Fiscalía, cuando vemos al OIJ, en lo que ha estado pasando en los últimos días, especialmente en estos 2 casos, de lo que uno siente es que la institucionalidad jurídica empieza a reaccionar. ¿Cómo lo analizás vos desde el conocimiento del Poder Judicial por dentro? Bueno, vamos a ver. En apariencia, lo que sucede con todo este tipo de criminalidades que se desarrollan como parte de las investigaciones que está realizando el Ministerio Público y la Policía Judicial, pareciera que es una investigación seria, ¿verdad? Que requiere su tiempo, que habrá que respetar, digamos, el estado de inocencia de las personas que están ahí inmersas, y que eso es un proceso pues donde requerirá un tiempo necesario, importante, donde se darán aperturas de teléfonos, aperturas de computadoras, pericias técnicas especializadas por el Departamento Financiero Contable, por ejemplo, de investigación judicial, una serie de pericias que llevan tiempo y son costosas para el aparato judicial, en toda esta etapa preparatoria, para poder llevar a buen puerto estos procesos. La finalidad que va a tener el Ministerio Público, partiendo de esa máxima jurídica, que se investiga para detener y no se detiene para investigar, es llegar a los responsables de estas supuestas criminalidades a la justicia, y será ante un tribunal oportunamente
en el segundo circuito judicial de San José, porque son delitos funcionales los que se le atribuyen a estos imputados e imputadas, que determine la situación jurídica que están enfrentando estos alcaldes. Ahora, se habla mucho de judicialización de la política o politización de la justicia. En este caso en particular, ya hay un juicio que los ciudadanos empiezan a dictar sobre los alcaldes, regidores. Inclusive hay alcaldes, como el caso de San Ramón, donde no fue detenido, pero se le retiró su teléfono celular y se le retiró el reloj que hace contacto con el teléfono. O sea, ya hay otras investigaciones que han ido avanzando. Esta justicia, desde el punto de vista del Poder Judicial, es lenta, y el ciudadano hace valoraciones políticas de justicia muy rápidas, de acuerdo a lo que vea en la prensa, de acuerdo a lo que sale en la prensa. Y en este caso particular, tanto de Cochinilla como del caso de Diamante, hay elementos que salen a la luz pública, que los medios de comunicación develan, conversaciones, intercambios con detalle, ya sea en medios escritos, ya sea en internet, ya sea en televisión. ¿Qué tanto afecta o qué tanto beneficia un proceso judicial esa ventilación de todas esas conversaciones que han tenido los alcaldes y los funcionarios privados en este tipo de arreglos que llevan a la corrupción, y que el ciudadano, desde la inmediatez, Roberto, dice: son sinvergüenzas, la política está corrupta? O sea, el ciudadano toma mucho más rápido decisiones con algunos de estos elementos que la misma justicia. El juicio popular siempre es acelerado, ¿verdad? Y siempre va más adelante de lo que pueda suceder o resultar de un proceso. Y de eso somos víctimas todos, porque las personas que están en la función pública, o a cualquier persona que está en el sector privado y se le reprocha algo públicamente o en los medios de prensa, pues está expuesto al escarnio público. Lo que pasa es que debemos de tener mucha tranquilidad para sopesar todos los elementos de este ruido enorme que se ha generado en un momento en que estamos en elecciones nacionales. Porque yo tengo entendido que la Fiscalía inicia estas investigaciones hace 2 años atrás, ¿verdad? Y yo celebro que la Fiscalía haya iniciado estas actuaciones, porque da algún grado de credibilidad de que los órganos de fiscalización de nuestro país funcionan. Exacto. ¿Verdad? Y que la clase política... Ahí es donde digo yo que del ahogado del sombrero, eso es lo que terminamos valorando los ciudadanos, la institucionalidad. Claro, y que la clase política no es intocable, ¿verdad? Como en otros países. Ese es el mensaje, ¿verdad? Hay democracia y ahí... Entonces eso uno lo celebra. Ojalá la Fiscalía haga un excelente trabajo, ojalá la Fiscalía, no solamente excelente, serio y profesional, como está obligada a hacerlo, con elementos de convicción que puedan generar procesos que lleguen a algún lugar y le den confianza y den un mensaje de que hay institucionalidad en el país. La penetración de los poderes, eso va a ser permanente, me parece a mí. En el tanto los diputados elijan magistrados, va a haber penetración de la política en la Corte Suprema de Justicia. En el tanto el gobierno central maneja el presupuesto del Poder Judicial, va a haber intervención de la política. En esto del empleo público y el tema del presupuesto, se ha querido meter más la mano en el tema judicial, que es un tema muy importante lo que acabas de tocar. Pero hay pesos y contrapesos. Hay pesos y contrapesos, y esos pesos y contrapesos son muy importantes, y es ahí donde me parece que es fundamental que el costarricense en este proceso no pierda la oportunidad de analizar profundamente las opciones electorales que tenemos, porque necesitamos conformar una asamblea legislativa que funcione en este próximo cuatrienio. No como ha estado pasando, o como algunos candidatos a la presidencia y doble de postulación, que es un negocio de toda la vida, han dicho como negocio de que quebrar el voto es un síntoma de democracia. Quebrar el voto es el elemento más irresponsable que puede hacer. Usted le da el poder a una persona para que administre el Estado y le pone los enemigos en el Congreso, en la Asamblea Legislativa. Eso no puede ser. Por eso es que no hay gobernabilidad. Se ha roto esa gobernabilidad y se ha promiscuido. Porque cuando usted ve esos candidatos que hablan rompa o quiebre el voto,
esos han estado en todos los partidos políticos. Pero alguno podría decir, que en esa misma línea de lo que estás conversando, alguno podría decir, bueno, pero es que si no quebramos el voto, ¿quién hace el control político? Los mismos diputados del mismo partido gobernante, que es el que escoge, porque tiene mayoría en la Asamblea Legislativa, los magistrados. Algunos podrían estar pensando que termina siendo un concubinato escandaloso. Casualmente, por eso hay que prestar atención a esta famosa teoría de check and balance, ¿verdad? De frenos y contrapesos, en el sentido de que hay que analizar qué será lo más viable, qué será lo que necesita actualmente Costa Rica, si eventualmente avanzar o crear un control político más enérgico, ¿verdad? Claro, yo considero que si el costarricense va a elegir un presidente, que le vote a sus diputados también, porque son la herramienta necesaria para poder desarrollar un plan de gobierno. El plan de gobierno no se desarrolla en casa presidencial, se desarrolla en conjunto con el trabajo de los partidos políticos en la Asamblea. Y yo estoy de acuerdo en lo que estás planteando, pero me pongo del lado del ciudadano. El ciudadano puede decir, la corrupción está carcomiendo el aparato institucional. Ya vemos que hay corrupción. Vimos el caso de Celso Gamboa y de otros magistrados que tuvieron que renunciar al calor del caso del cementazo. Estamos ahora con la cochinilla, estamos ahora con el diamante, vemos en pasillo haciendo lobby a los intereses del narcotráfico, con diputados ya cuestionados por eso. Vemos en el Poder Ejecutivo y en municipalidad lo mismo. Entonces el ciudadano de repente llega y dice, bueno, aquí lo que hay que hacer es un control político. Entonces esa desconfianza que se empieza a generar sobre la institucionalidad tal vez lleva a ese quiebre de voto, que estoy de acuerdo con vos, no debería ser, debería fortalecerse el poder de quien va a gobernar. Yo considero que si vos comparas lo que sucedió con la Comisión Narco de 1988, 1989, cuando la presidía José Miguel Corrales, y cuando José Miguel Corrales no tenía pelos en la lengua para señalar la responsabilidad o la participación de grupos políticos con mafias organizadas en materia de narcotráfico. Y hubo resultados. Un expresidente que fue de Liberación Nacional expulsado del partido y murió fuera de Liberación Nacional por su vinculación con esos grupos, salido de las conclusiones de la Comisión Narco. Cuando yo veo la comisión que estudia el tema del narcotráfico y la penetración en la Asamblea Legislativa de hoy, me da pena. No tiene el peso de aquellos me da pena. Claro, no hay nada, no hay absolutamente nada. Más bien los diputados tratando de jugar con la agenda para tratar de evitar profundizar en los temas importantes del tema de la penetración de narcotráfico en la Asamblea Legislativa y de los diputados involucrados que tienen la obligación de ir a explicarle al país qué es su participación y por qué uno era el mandadero de uno de estos individuos involucrados o relacionados con el narcotráfico. Un diputado llevando y trayendo papeles de una casa, de una vivienda a altas horas de la noche para hacer el favor. ¿Cómo es eso posible? Y nada pasa. Y después su padre sale relacionado con este grupo también. Sí, y con obra pública realizada supuestamente, tal y como se ha dicho por medio de la prensa, que se está investigando si hubo recursos públicos en la construcción de obra pública dentro de propiedades privadas. Bueno, es que eso es importante que se ventile. Por lo menos ya el ciudadano puede generar algún tipo de sanción social en las urnas electorales. Pero esa metástasis que se viene generando en todos los poderes de la República del narcotráfico, de lavado de dinero, me lleva a mí a pensar, antes cuando vos lo estabas conversando, Roberto, de que hay un corporativismo. Uno tiende a pasarle la factura a la clase política, pero perdón, hay sectores privados que están muy involucrados en esas relaciones con el poder, en esas cahueterías, para poder salir adelante. O sea, lo que estamos viendo hoy por hoy es una relación de corporatividad entre sectores privados, no solamente aquellos que son ilícitos como el narcotráfico, sino en el caso de las constructoras, donde hay empresarios privados relacionados con los políticos para perjudicar y generar más corrupción en el Estado costarricense. Sí, claro, yo creo que este asunto que ha venido a responder un poco también a lo que es el populismo punitivo, que es lo que estaba hablando Roberto ahora y lo que estás hablando vos sobre cómo el pueblo quiere linchar ya moralmente antes de que se realice el juicio jurídico, ¿verdad?, en los tribunales de justicia, cómo quieren etiquetar la situación que está sucediendo. Es un presupuesto que viene ya a dejar el asunto de narcotráfico en un segundo nivel, en un segundo campo. ¿Por qué?
porque es que se están valiendo, digamos, en apariencia, de todos los mecanismos legales que existen para delinquir. Y para eso no se necesita legitimar, para eso no se necesita absolutamente realizar alguna acción, digamos, alambicada, por decirlo de alguna manera. Lo único que se necesita es compadrazgo y que la persona esté en un lugar determinado con facultades de toma de decisiones para poder eventualmente coadyuvar a que prosperen o no las licitaciones que se están dando. Pero en eso que estás diciendo, en un espacio donde está el poder económico y el poder político relacionándose para el desarrollo de obra pública, por poner un caso, encontramos a actores políticos que hacen sus relaciones con estos actores privados en parqueos, en restaurantes, llamadas telefónicas que los comprometen al máximo y que no requieren tener un doctorado en ciencias políticas o en derecho para comprender que lo que se está hablando ahí es ilícito. Entonces, ¿cómo pretende? Eso se ventila a los medios de comunicación abiertamente como cuarto poder, salen y lo ventilan. Entonces, ¿cómo lograr que el ciudadano no adelante criterio? O sea, al final de cuentas hay muchos elementos que terminan al ciudadano haciéndole generar un criterio sobre un caso que todavía no ha sido judicializado. Si hay algo que yo quiero decir aquí es muy importante, porque por una cuestión de responsabilidad profesional yo creo que quienes estamos de este lado tenemos que hablarlo. Todo este tipo de actuaciones en la etapa de investigación, son de carácter confidencial, de carácter privado. O sea, es sumamente lamentable, por lo menos nosotros como desarrollando una sana técnica jurídica y respetuosa del debido proceso, que este tipo de ventilación o de exhibición de los procesos que han venido dando algunos medios de televisión se dé, porque casualmente por eso el legislador dentro del Código Procesal Penal estableció la confidencialidad de todo el proceso hasta que a través de un juicio oral y público se tenga un resultado, para proteger la imagen y para respetar ese estado de inocencia que forma parte del bloque de constitucionalidad, y que una vez que se haya realizado todo el proceso ya podamos decir fulanito o perengeno son culpables y evitar este juicio de reproche anticipado, ¿verdad? ¿Qué opinas vos de eso, Roberto? Tengo sentimientos encontrados. Sí. ¿Ya? Porque ¿quién es el que le brinda la información a la prensa? Pregunto yo, porque la prensa no tiene acceso. No tiene acceso. Tiene que ser algún abogado que tiene permiso para ver los expedientes. Sí. Y también yo preguntaría cuáles son los intereses de la prensa. Por ejemplo, en Estados Unidos, CNN es abiertamente demócrata y Fox es abiertamente republicano, y dentro de la línea editorial de cada uno de esos medios de comunicación, pues, si usted quiere lo ve o si quiere no lo ve, y usted toma sus propias conclusiones. Pero en Costa Rica hay una mano oculta que permite ese tipo de filtraciones en los medios de prensa, y los medios de prensa le dan el uso de acuerdo a los intereses particulares de los dueños de los medios. Aun cuando es prohibido por ley. No hemos visto a nadie que pare este tema, porque se publican las conversaciones escritas y se hacen análisis. Se está haciendo una fiesta, pero hay un principio de legalidad. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso. Ahí está el principio de legalidad, muy vapuleado, dicho sea de paso. Pero ahí está el principio de legalidad, y tenemos las reglas penales en materia de privacidad y protección del derecho a la imagen de las personas que están siendo acusadas, que no se respetó en el caso del expresidente Calderón, ni se respetó en el caso de don Miguel Ángel Rodríguez, nunca, porque fueron usados desde el inicio hasta el final y vapuleados, y ya cuando don Miguel Ángel Rodríguez fue absuelto de absolutamente todo, ningún medio de prensa salió a darle la cobertura que le habían dado cuando aquello era una denuncia frente al costarricense. ¿Verdad? Entonces, porque la gente no sabe que don Miguel Ángel, por ejemplo, mucha gente no sabe que don Miguel Ángel fue absuelto en una cantidad de instancias de este país en materia de corrupción, a nivel de responsabilidad tributaria, etcétera, 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 ¿verdad? Porque ya eso ya no vendía la nota. Entonces, también... Pero el daño ve que interesante lo que estás diciendo. ¿Verdad? Ahí le estás dando la respuesta. Si vende o no la nota, es que nos importa o se impulsa o no. Es que no podemos mercantilizar la información que tenga que ver con administración de justicia y procesos. Es que ese es el problema. Es lo que pasa aquí en Costa Rica. Bueno,
al fin y al cabo sucede y no hay nadie que lo detenga. Yo no he oído al señor presidente de la Corte decir paren esta situación, señores, o llamando la atención. Porque un buen amigo abogado en algún momento, estando en los estados judiciales haciendo algún trámite, yo recuerdo que me mandó una foto de un reconocido periodista costarricense que está sentado con una abogada y están viendo los files del cementazo. O sea, aquí hay un acuerdo de la gente que tiene el acceso a la información, que son los abogados. Ustedes son los que tienen por su carnet el derecho que les da la ley de ver los files y toda la información que hay alrededor de un caso, y el periodista está a la par viendo a ver cuál es la información que necesita y que requiere para publicarla. Entonces, cierto, la noticia vende, y ahora que vos decías el tema de Miguel Ángel Rodríguez, se viene aquella famosa premisa muy norteamericana, muy gringa, de que bad news, good news para los medios de comunicación. Si la noticia es mala, es buenísima para la venta. Si la noticia es buena, no vende. Entonces, por aquí puede haber un poco del tema de que la corrupción, al final de cuentas, sí, es un daño para la sociedad, pero para los medios de comunicación en ocasiones es la gran noticia. Por ejemplo, don José María Figueres fue el que pagó los platos rotos de asuntos en los que él no ha sido vinculado con el tema de los alcaldes. De hecho, él ha tenido una pugna permanente desde que volvió a la política, sí, con los alcaldes. Gran diferencia con el ellos. Partido de Liberación Nacional, 5 puntos abajo José María Figueres en las encuestas. O sea, esas 5 personas de cada 100 que se retiraron de la campaña de don José María por el escándalo Diamante, yo pregunto cuál es la conexión de eso, ¿verdad? O sea, y don José María ha mantenido una pugna permanente con los alcaldes, porque cuando se habló de que los alcaldes querían nombrar el candidato presidencial, que yo sí, esa concentración de poder la reprocho del tema de los alcaldes en Liberación Nacional y en todos los partidos políticos, porque sucede en la Unidad Social Cristiana también. Pero es interesante porque esos mismos alcaldes del caso de Liberación, de los que fueron detenidos, algunos de Liberación y algunos que ya están en investigación, eran exactamente los que querían promover, escoger a dedo el candidato, y querían un alcalde de candidato y doblarle el brazo al candidato actual, a José María Figueres. No era, yo eso sí lo reconozco claramente, ¿verdad? Pero ese juicio del que hablamos, de que colusionada la prensa con la venta y con el tema del morbo, y también los controles que debe tener también la ciudadanía frente a sus políticos, porque yo sí creo, cuando estamos hablando de función pública, que las cosas tienen que ser abiertas de frente al pueblo de Costa Rica. Una cosa es un tema particular de una empresa privada, pero cuando usted es funcionario público, cuando usted es alcalde, cuando usted es diputado, cuando usted es presidente de la República, usted permanentemente tiene que estar bajo el escarnio público del pueblo de Costa Rica, al cual usted se debe. Sí, hay una diferencia sustancial. En ese sentido, entonces, el que no quiere que le estén investigando, mejor que no se mete en lo público ni se mete en política. Exactamente. Pero hay un presupuesto que quiero aclarar, y yo creo que es de importancia, porque al fin y al cabo el pobre don Fernando Cruz es el que le caen todos los platos rotos de esto, porque siempre dicen que es el presidente de la Corte, que es que la Corte no hace nada, ¿verdad? Pero en relación a lo que establece... Pero vos que fuiste juez, los jueces tienen independencia total, sí, no dependen de los magistrados. Totalmente de acuerdo, pero aquí lo que pasa es que quien debe ejercer el ius puniendi o realizar la persecución penal para que se haga respetar el secreto de esas investigaciones no es el presidente de la Corte, es el fiscal general o la fiscala general. Entonces, eso hay que hablarlo con nombres y apellidos y hay que decirlo como es. ¿Dónde está el fiscal general o dónde estaba la fiscala general en el caso del cementazo, que permitieron que a los medios se les diera toda esa información, que realizaran ese juicio de valor de manera anticipada, y que hoy en día no hay ni una sola denuncia tramitada o impulsada por ninguna de las fiscalías en el Ministerio Público que individualice los medios de prensa? Qué raro. Algo huele mal. ¿Será que el mismo Ministerio Público, para ponerse una rayita en el hombro o un clavelito, no sé, se me ocurre, para poder decir que están actuando de manera efectiva, será, no sé, sí, para venderse? Maliciosamente se me ocurre pensar, ¿será que son ellos los que mandan la información? No sé, ahí te las dejo picando, como dicen en el fútbol. Ahora, ver a los alcaldes después de que salieron de prisión, saludando como si estuvieran en una plataforma política, en una plaza pública. Cinismo puro. No sé si es cinismo o me parece una desconexión absoluta con la realidad, ¿verdad? Porque recordemos que don Johnny Araya decía que un casado valía 300 colones hace 8 años, ¿verdad?
O sea, hay una desconexión absoluta del político con el pueblo. Totalmente. El poder los transformó, considero yo. Salen saludando como ticas lindas. Perdón, pero es una situación muy grave. Claro, pero es interesante, porque hay alcaldes como el de San Carlos, el alcalde de San José, que tienen una larga data ejerciendo el poder en sus municipios. Pero apareció el caso de Mario Redondo, o apareció el caso del alcalde de Alajuela también, que tienen poco tiempo en el ejercicio de la función. O sea, no necesariamente el mucho tiempo en el ejercicio del poder es lo que hace que alguien participe de temas de corrupción. Ahí viene el tema que yo hacía en la introducción de ese programa, el tema de valores y principios. Sí, pero Mario Redondo, si echamos 30 años atrás, ahí estaba Mario Redondo de diputado, y si no, 20 años atrás, ahí estaba Mario Redondo de presidente del Partido Unidad Social Cristiana, y después Mario Redondo diputado, y después Mario Redondo jefe de fracción, y después presidente legislativo. Entonces, después fundó su partido. Y después fundó su partido. He estado en el know-how del asunto. Sí, ya entendió cómo es el negocio. En el caso del alcalde de Alajuela ha sido regidor y demás por entonces sí, nuevos en el ejercicio del poder, pero viejos en la política. Viejos en el ejercicio del poder municipal, ¿verdad? Pero viejos en la acción política. Claro, exactamente. Entonces, es entendible. Bueno, ahí han estado. Ahora, hay una pregunta, y vos que estuviste como juez de la República, que la gente se hace, en el caso de Cochinilla y en el caso de Diamante. ¿Se quedan los dos empresarios o los representantes de los empresarios de las dos compañías, en el caso de Cementazo, de MECO y de H. Solís, y en el caso de Diamante también se quedan los involucrados del sector privado? Y los políticos salen o no son guardados, como popularmente dicen los ciudadanos, o pasan una o dos noches. ¿Por qué la diferencia en el trato de unos y de otros? Bueno, primero, este es un asunto que se debe a un análisis al caso concreto, ¿verdad? Uno no puede decir, como se quedaron los empresarios de MECO, también tienen que quedarse los funcionarios públicos porque eran criminalidades similares, ya por eso se tienen que quedar. No es así, sino que cuando usted aplica la prisión preventiva, hay un presupuesto que establece el artículo 239 del Código Procesal Penal que nos dice a todos, litigantes, jueces, defensores, cuáles son los presupuestos que se tienen que analizar para ver si prospera la prisión preventiva. Entonces es una cuestión técnica. El primero de ellos es la convicción o la probabilidad de que esas personas eventualmente puedan vincularse con la supuesta acción criminal. Pero dentro de lo que debe analizarse con mucha rigurosidad son los peligros procesales. ¿Qué son esos peligros procesales? Así brevemente, el peligro de fuga, que se determina por las facilidades que una persona pueda abandonar el país o no. Eso se define ¿por qué? Por el arraigo familiar, el arraigo laboral y la capacidad económica que tenga, ¿verdad? Si está debidamente asentado en el país, tiene familia, tiene trabajo y es costarricense, es nacional, y tiene poder adquisitivo, digamos, moderado, y ahorita les digo yo por qué moderado, pues es una persona que eventualmente podría enfrentar el proceso con una medida cautelar menos grave del artículo 244. Firmar, entregue pasaporte, dispositivo de monitoreo electrónico como un brazalete, etcétera, etcétera. Pero si es una persona que tiene un poder adquisitivo muy grande, exacerbado, una riqueza exacerbada, que me parece que ese fue el contenido, digamos, por lo que informaron los medios de la resolución que hizo el juez del señor Porter, que fue el que conoció esa resolución, donde tenían hasta un avión privado y tenían un poderío económico muy superior, pues consideró que la única medida cautelar que podía mantenerlos vinculados al proceso era la prisionalización de forma provisional, tomando en consideración que por el poderío económico, aun y cuando eran nacionales, tenían trabajo y demás, podían abandonar el país. Entonces, ¿de qué depende que una persona quede privada de libertad o no? De ese análisis que les estoy diciendo. Efectivamente, que se haga una valoración adecuada del caso concreto, pero la prisión preventiva no es una pomada canaria que se le unta a todas las personas así de manera general, sino que hay que analizarla de manera personalísima, y de acuerdo a las características de cada una de ellas se decide quién puede enfrentar el proceso en libertad o quién tiene que enfrentarlo en prisión preventiva. Recordemos que la prisión preventiva no es una pena anticipada, es que el ciudadano de a pie, como decís vos, Claudio, ve la prisión preventiva como una pena anticipada.
y la prisión preventiva no es una pena anticipada. Ahora, Carl Lowenstein decía que el poder sin control abusa y termina destruyéndose a sí mismo. O sea, podríamos estar viendo en el caso de los alcaldes, lo que estamos viendo, que ese abuso que se puede haber generado del poder está destruyéndolos a ellos mismos, porque no hay control. Ahora, la pregunta es, ¿no hay control? Desde la perspectiva de Carl Lowenstein, de que el poder sin control abusa, ¿hay o no hay control en nuestro país para esos poderes, ya sea el ejecutivo, ya sea el legislativo, ya sea el municipal, la misma Corte Suprema de Justicia? Yo creo que estamos rompiendo un viejo cascarón de la vieja política que finalmente ha explotado de manera sorpresiva con todos estos hechos que van a cambiar el mapa político de nuestro país finalmente, ¿verdad? Considero, por ejemplo, que en la campaña del 2018, ¿cuál escándalo de corrupción explotó? El cementazo. Y eso cambió el hecho de que el PAC se reeligiera. Cuando era un escándalo nacido en el seno del gobierno de don Luis Guillermo Solís. Se olvidó cuando vino la discusión del matrimonio homosexual. Claro, problema grave del tema de nuestro ciudadano que se desentiende de los asuntos importantes de fondo en nuestro país y se va por lo cosmético. Y tengo que decirlo, aunque no suene bonito, porque siempre hablamos que la democracia y que nos hemos ganado. Señoras y señores, no tenemos nada por sentado en materia de democracia y derechos en este país, y sino que lo vea Cuba, sino que lo vea Venezuela, sino que lo vea Nicaragua, donde se han montado sobre los procesos democráticos para perpetuarse en el poder como cual una dictadura. Y viene Honduras, perdona. Honduras. Y como sucedió en México durante 70 años, que un partido político siempre ganaba todas las elecciones y ni siquiera se presentaban candidatos opositores. Sí, pero ahí es que porque se ha reducido que la democracia es ejercer el derecho al voto, nada más, y no los beneficios, el bien social y las diferentes otras actividades que deberían estar alrededor de un proceso democrático. La responsabilidad del ciudadano es lo que yo quiero decir en este momento. Me parece que es fundamental que el costarricense no se deje ir por lo cosmético en este proceso electoral. Tenemos mucho en juego. Este país está en una gravísima crisis económica que no se ha resuelto. Ahí está el presidente viendo a ver cómo le aprueban los 1.750 millones de dólares para dispararlos en el último periodo de su lamentable gobierno y vergonzoso gobierno, y después dejarle la factura a los costarricenses, como cuando decía un alcalde: construyamos la calle y que la paguen los vecinos, ¿verdad? Y aumentémosle 3 veces el valor a esa calle. Eso es una barbaridad, es un abuso contra el ciudadano, pero el ciudadano está llamado a ser contralor electoral, social, político de lo que estamos viviendo, porque al final somos nosotros los que vamos a pagar los platos rotos. Cualquier iniciativa que yo veo en la Asamblea Legislativa es para lesionar a la clase media. Ahora están con el tema de la discusión del impuesto de las casas de lujo, que al final es un impuesto que le van a meter a todos los costarricenses para seguir saciando la voracidad. La perspectiva de que es una casa de lujo. No, y la voracidad fiscal de esta administración, que el próximo gobierno, a mí me gustaría que los candidatos dijeran hasta cuándo van a mantener el paquete fiscal que se aprobó, la famosa ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, porque somos increíbles en prosa para ponerle títulos bonitos a las leyes en nuestro país, y después yo quisiera ver cuánto va a durar, porque si logramos estabilizar el déficit fiscal y bajarlo a un 2, no al 8, en el que estaba, o en el 7 o en el 6, que del 6% ya decían que estábamos al borde de la tragedia, cuando eso baje, ¿qué va a suceder con esa ley de fortalecimiento? ¿Van a quitar el IVA? ¿Van a reducir el IVA? ¿Van a bajarlo? Y va a haber disciplina fiscal, va a haber recorte presupuestario de parte del Estado y va a utilizar eficientemente los recursos del Estado. Yo creo que eso es lo que los costarricenses debieran de exigirle a los candidatos presidenciales, porque lamentablemente tras de eso tenemos un menú de todo, desde lo más criollo hasta personas que tienen una capacitación o que tienen una preparación para servicio al servicio al país, pero yo creo que debemos de identificar desde ya quiénes son los que se van a comprometer con el pueblo costarricense. Sí, y ahí viene el tema que nos citó hoy, que nos abocó, que es el tema de la corrupción, en esa misma línea que vos decís, donde se le va a pedir también a otro poder de la República, que es el Poder Judicial,
su responsabilidad y la conclusión de muchos de estos juicios que se quedan al garete. Sí. Yo pienso que es una forma de trabajar de manera muy articulada lo que se necesita, y el ciudadano y la ciudadana echando mano a lo que han dicho ustedes en relación al voto, porque es algo que ya es lo que voy a tener que meterle cuchara. Yo no venía a hablar aquí de eso, venía a hablar más que todo de eso, pero no puedo callar. Como ciudadano, sí, hay que hablarlo. El ciudadano tiene que pensar a quién le va a dar el voto, y va a tener que pensar en sus hijos, va a tener que pensar en su mamá, en su abuelita. Por primera vez va a tenerse que encontrar con sus propios fantasmas cuando va a emitir el voto, y decir, voy a pensar en mi familia y voy a pensar en lo que realmente le conviene a este país, y ejercer ese voto. Pero en el tema de los municipios, vamos a tener que hacer una gran transformación, desde los controles de la Contraloría, desde controles legislativos, desde controles municipales, porque, repito lo que dije al principio, parece que lo que se descentralizó con mucha eficiencia, porque desde 1949 entre la Constitución está establecida la autonomía política y administrativa, y ha costado fortalecer esa autonomía política y administrativa en las municipalidades, pero la corrupción no, esa sí se pudo descentralizar con una facilidad pasmosa, y le hace un gran daño al sistema. Hablaba Gregorio sobre el tema de los gobiernos, de la unión de gobiernos locales, pero yo también quiero poner sobre la mesa el IFAM. Yo te iba a decir eso. Está haciendo el IFAM en este país, una institución totalmente, sus políticas desacertadas, totalmente desconectada del régimen municipal. Con 5 o 6 pisos aquí nomás, diagonal. Un gasto de recursos. Y a quien le toca asesorar a las municipalidades y darles el acompañamiento en materia de presupuesto, aprobación, ejecuciones presupuestarias, licitaciones, etcétera, es a la Contraloría General de la República, que no es la llamada para ese papel, porque tenemos una institución que se creó para eso, que es el IFAM. Roberto, pero yo metería ahí también a los partidos políticos, que como franquicias prestan sus partidos para las elecciones municipales sin importarle los valores, los principios, la hoja de vida, la limpieza de quienes lo van a representar. Entonces también ahí encontramos, Gregorio, una gran deficiencia en el comportamiento institucional de los partidos políticos. Sí, verdaderamente es muy lamentable lo que está pasando ahora con todo la corrupción, porque ha logrado permear una serie de instituciones que anteriormente no estaban tan permeadas, por decirlo de alguna manera, y con todo esto que se va develando. Sí, porque la corrupción no es un asunto que se inventó hace un año ni medio año. Pero Carlos Alvarado, es de siglos, ¿verdad? Don Claudio, acuérdese, y don Gregorio, lo que decía Carlos Alvarado en la campaña del 2018, que la corrupción era una percepción. Sí. O sea, que dependiendo del amarillismo, del escándalo, entonces el costarricense creía que la corrupción era grande o era pequeña en Costa Rica. ¿Qué clase de conceptualización? Por eso está perdido el presidente. Lo estuvo desde el primer día hasta el día en que salga de la presidencia de la República. En un desconocimiento absoluto, en una falta de sensibilización y de entender lo que el pueblo le solicitó que fuera a hacer a la administración durante 4 años. Perdió los 4 años. ¿Y qué puede hacer la justicia sobre esa percepción ciudadana que está sustentada en realidades en las municipalidades, en el Poder Ejecutivo, donde hay muchos actores que la promueven, esa percepción? Bueno, la justicia como tal tiene que impulsar a los órganos de control externos e internos dentro de las mismas municipalidades, a través de auditorías, a través de los mecanismos establecidos por ley, para eventualmente empezar a sanear todo eso que está corroído. Y como le digo yo, el IFAM, como está diciendo Roberto ahora, la Unión Nacional de Gobiernos Locales, o sea, empoderarse para hacer un control más efectivo y llevar a estas personas a donde tengan que llevarse, inclusive hacer planes remediales preventivos. O sea, aquí el asunto es que no se cometan criminalidades, formación, capacitación a sus funcionarios. Hay muchas cosas que se realizan también por desconocimiento y que posteriormente traen secuelas y se materializan situaciones típicas, delitos, y nos encontramos en un camino de una sola vía que termina, como dicen, en un proceso penal. Sí, porque yo siempre digo, en este minuto que nos queda, siempre digo yo que no es que los suecos, los finlandeses, los islandeses son diferentes, son seres humanos como nosotros. Sencillamente el régimen de responsabilidad en el ejercicio de la función pública es muy duro en esos países.
en Alemania y terminan en la cárcel. Al final de cuentas, lo que estamos sintiendo los costarricenses es que nuestro régimen judicial y de responsabilidades en el ejercicio del poder no tiene ni la velocidad ni la potencia que debería tener. Roberto, muchas gracias. Gregorio, muchas gracias por nos acompañar. Muchas gracias. Muy amable. Buenas noches. Muchas noches. Y sobre todo a ustedes, gracias y esperarlos aquí dentro de 8 días, el próximo domingo, aquí en Noches Sin Tregua, donde usted disfruta política con P mayúscula. Un abrazo, que Dios le acompañe.